Hola, lo que voy a mostrar ahora es cómo hacer la autorización para un backend hecho en .NET Core utilizando middlewares. Yo para eso tengo preparado un proyecto. En este proyecto lo que tengo son dos endpoints, uno que se llama Service 1 y otro que se llama Service 2. Dentro de cada endpoint tengo eh, todos los métodos HTTP, los cinco métodos clásicos: get, put, post, patch y delete. Y a este proyecto solamente le hemos configurado la autentificación. La autentificación la hemos trabajado con un JWT, con un JSON Web Token. La podemos ver por acá. ¿Sí? Lo único que estamos controlando de este JSON Web Token es la clave con la que ese JSON ha sido generado, con la que ese token ha sido generado. Y además de tener estos dos endpoints para hacer las pruebas, tenemos un tercer endpoint que lo que va a hacer es generarme dos tokens. Con esos dos tokens, uno con el usuario 1, otro con el usuario 2. Normalmente el token que se genere es uno solo para cada usuario. Bueno, en este caso este me va a dar dos para agilizar un poco las pruebas. Van a contener el ID para el usuario 1 y el ID para el usuario 2. ¿Sí? Actualmente, como les comentaba, esto tiene eh, configurado la autentificación, no la autorización. Es decir, este, cualquier usuario que esté autentificado, o sea que tenga un token válido, puede ejecutar cualquiera de las tareas. Por otro lado, he preparado en este Visual Studio Code con el Thunder Client este, unas peticiones o unos testing para los endpoints. Estos testing se trata de hacer peticiones tanto al endpoint del Service 1 como del Service 2 con el token 1 y con el token 2 para los métodos get, post, put, del y patch, o sea, para los 5 métodos HTTP que están implementados. De esta manera vamos a tener eh, dos, este, dos endpoints con 5 métodos HTTP, tendríamos 10 peticiones, pero como lo vamos a hacer con dos tokens, vamos a hacer dos veces cada una de las 10, vamos a tener 20 peticiones en total, que son las que tenemos acá. Vamos a arrancar el backend para hacer una primera prueba. Bien, ahí estaría corriendo. Y nos vamos ahora al Standard Client y vamos a correr las pruebas. Vamos a ver que todas las pruebas han fallado. ¿Por qué? Porque bueno, no tenemos los tokens de autorización necesarios. Para esos tokens, bueno, tenemos una petición más, donde vamos a hacer la petición de los tokens. Aquí ya las realizó. Yo le he agregado una automatización, que es cuando obtiene los tokens, automáticamente se guardan en algunas variables. Volvemos a correr las peticiones y vemos que ahora pasan las 20 indiscriminadamente. Solamente con que el usuario esté autentificado ya puede operar en el sistema. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar la autorización. Recordemos que autentificación es la identificación del usuario y la autorización es este, permitir al usuario hacer solamente aquellas tareas que tiene habilitadas y no otras tareas. Estos permisos pueden basarse en distintos modelos, que pueden ser por roles, por perfiles, por permisos específicos. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es poder limitar estas tareas utilizando un middleware que vamos a realizar para ese efecto en este mismo proyecto. Primero voy a parar el backend, ¿sí? Y vamos a comenzar con la este, codificación de ese middleware. Vamos a crear una carpeta para nuestro middleware y acá adentro vamos a poner
una clase. A esta clase le vamos a llamar Authorization Handler Middleware. Bien, para que sea un middleware propiamente dicho, tiene que tener una estructura determinada, o sea, durante el proceso de creación, cuando nosotros lo instalemos como middleware, nos van a pasar como parámetro cuál es el middleware siguiente. O sea, los middleware se entienden como una cadena de middleware que se van ejecutando desde que el servidor recibe la petición hasta que finalmente se le entrega el control eh, al controlador. ¿Sí? Entonces vamos a recibir en el constructor el request delegate, ¿sí? Con el middleware siguiente. Este siguiente puede ser un middleware o también puede ser ya el controlador propiamente dicho. Lo importante es que tenemos que nosotros escalar el, el control del flujo. Esto lo vamos a guardar en una variable. Bien. Y después vamos a definir cuál es el punto de entrada. El punto de entrada es asincrónico. Public async task invoke async. Y va a recibir como parámetro el contexto HTTP. Esto no está mal, no es task async, es invoke async. Invoke async. Y para pasar el control al siguiente estado, usamos lo que previamente habíamos guardado en una variable. ¿Sí? Este sería como el esqueleto base de un middleware. Bueno, ya teniendo el esqueleto, lo podemos insertar en nuestra aplicación, justo antes de los controladores. Entonces acá vamos a hacer use middleware del tipo authorization handler middleware. Y ahora que me está diciendo, bien, entonces ya está insertado nuestro middleware. Este middleware lo que va a hacer es verificar si el usuario tiene acceso y de acuerdo a eso continuar con el proceso o devolvernos un error. Pero la verificación de si el usuario tiene permiso o no, no lo vamos a hacer en este middleware, sino lo vamos a hacer en un servicio dedicado. Para lo cual vamos a crear el servicio, creamos una nueva carpetita donde vamos a poner los servicios. Vamos a crear una interfase para nuestros servicios. Le vamos a llamar check authorization. Check authorization. Interfase. Bien, y a esta interfase vamos a tener un único método que se va a llamar isAuthorizer, pero va a ser un método. Acá me está proponiendo una propiedad. Un único método que lo vamos a obtener a partir de la información que nosotros tenemos disponible en el middleware. En el middleware nosotros tenemos únicamente disponible información del contexto HTTP. Y esa información incluye
la ruta, el método HTTP y el ID del usuario. Volvemos a nuestro middleware. Bien, acá nosotros vamos a necesitar una propiedad. Read only, que va a ser del tipo y check authorization. Le vamos a llamar check authorization. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es verificar si el usuario tiene autorización, para lo cual vamos a llamar esa función. Entonces, si check authorization punto is authorized y ahora necesitamos todos los valores que vienen en el contexto, ¿no? Context.request.path, coma, context.request.method y el user ID. Ya vamos a ver cómo obtenemos el user ID. Si todo eso funciona correctamente, bueno, propagamos hacia el next context, ¿sí? O sea, ya continuamos la cadena de autorizaciones. Si algo falla, la vamos a detener ahí. Bien, para obtener el user ID también debería ser una cadena. También lo vamos a obtener del contexto. El middleware que se encarga de hacer las autorizaciones por JSON Web Token me lo guarda en una propiedad que se llama user. De ahí vamos a obtener los claims. El primer claim que encontremos que cumpla la condición cuyo tipo sea user ID. Bien, y esto puede existir o no, por lo tanto le ponemos el desnulificador. Vale. Y si no existe nada, una cadena vacía. Bien, este tipo, esto lo vamos a poner con minúscula. La C de claim me gusta más en minúscula. Bien, este tipo, user ID, tiene que ser el mismo de cuando generamos el token. ¿Sí? Acá en token, cuando lo generamos, cuando creamos el claim, pusimos user ID con el valor 1 o user ID con el valor 2. Esos van a ser los que yo voy a recuperar acá en esta parte y luego voy a llamar al user ID. Entonces, si todo anduvo bien, pasamos para allá. Y de lo contrario, vamos a tener que devolver un error. El error puede ser el 401 o el 403. ¿Cuál es la diferencia? Que si el usuario sí existe, significa que tiene prohibido acceder a ese recurso. Error 403. Ahora, cuando el usuario no existe, porque por ejemplo no tengo el token de autorización, ahí en ese caso tengo el error 401. La diferencia es que con el error 401 se puede solucionar si nosotros hacemos un login, o sea, un nombre de usuario y contraseña. El error 403 no. Esa sería la diferencia. Entonces, si todo anduvo bien, ahí termina nuestra ejecución. Pero si hay un error, bueno, acá tenemos dos posibilidades. Que el user ID sea vacío, no es nulo, es vacío, porque acordemos que acá con la coalescencia estamos diciendo que si esto no nos devuelve nada, vamos a tener un user ID igual a vacío. Si el user es vacío, tenemos que responder con un estado 401, ¿sí? De acceso no autorizado, pero que puede hacer login.
Esto se crea así. Adicionalmente, podemos agregar eh, un mensaje en formato JSON, ¿no? Y la otra alternativa es que el usuario sí exista. En este caso, el error dijimos sería el 403 y en este caso el mensaje es acceso prohibido. Bien, nos estaría faltando inicializar la variable check authorization, para lo cual tenemos que codificar el servicio check authorization. Vamos a crearlo acá. Vamos a agregar una clase que va a extender a check authorization. Bien, ahí están implementados todos los miembros. Venimos acá y ya podemos inicializarlo. Lo vamos a crear desde acá mismo, ¿no? Bien, ahí estaría. Vamos a trabajar ahora en la check authorization. En este punto nosotros podemos acceder a una base de datos, a un caché, a una base de datos distribuida, a algún otro sistema, a algún otro endpoint, algún microservicio que nos dé esta información. Nosotros para los fines de esta demostración vamos a hacer un diccionario. Un diccionario en donde vamos a codificar una clave uniendo la ruta, el método y el user ID. ¿Sí? Entonces vamos a crear un diccionario solo lectura, donde vamos a tener un string y un booleano. ¿Sí? Y le vamos a llamar authorization. Y acá mismo vamos a poner los permisos. Primero, para el caso del token, esa sería la primera ruta, con el método get y con el usuario vacío, porque en este tenemos que poder acceder aunque el usuario no esté enviando un token válido. ¿Sí? Porque lo que está haciendo es un login, acá lo que estamos simulando es un login. Y le ponemos el true. Después vamos a ir para la ruta service 1, también el get, y acá le damos acceso al usuario 1. Para la ruta service 2, método post, también para el usuario 1. Y ahora vamos a hacer para el service 2, vamos a copiar eso, pero para el usuario 2. Adicionalmente vamos a crear uno más, donde vamos a poner service 2 patch para el usuario 1 y para el usuario 2. Bien, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es armar una clave concatenando la ruta, el método y el user ID y buscar en este diccionario. ¿Sí? Vamos a armar primero la clave. path.method.user ID, y ahí ya tendría la clave. Y ahora buscamos en el diccionario. Pero en el diccionario, si no existe la clave, me va a generar una excepción. Por lo tanto, vamos a utilizar el
authorization.tryGetValue, ¿sí? Utilizando la clave que hemos construido, y lo vamos a guardar en un valor isAuthorizer que todavía no lo hemos declarado. Lo declaramos por acá arriba. Bien, si lo hemos encontrado, si la clave se ha encontrado, lo devolvemos. Si no se ha encontrado nada, vamos a devolver un false porque, bueno, no tiene permiso. Acá me faltó el out. Sí, es una variable de salida. Bien, veríamos ahora si nuestra aplicación compila. Vamos a realizar las pruebas en el Thunder Client. Los tokens son válidos porque no hemos hecho ninguna modificación sobre ellos y no les hemos puesto un tiempo de expiración. Corremos las pruebas. Bien, el usuario 1 tiene permiso para hacer el get y el post en el service 1. Para el resto de las operaciones no. El usuario 2 con el token 2 tampoco tiene permiso para hacer ninguna de las operaciones. El service 2, el usuario 1 no puede hacer get, pero sí puede hacer patch, que eso lo habíamos permitido. Después el 1 no puede hacer nada más. Después el usuario 2 puede hacer el get y puede hacer el post y también puede hacer el patch. El patch en el service 2 lo podían hacer tanto el 1 como el 2. El resto nos da un error 403, que es que lo tienen prohibido. Podríamos hacer una prueba adicional, que es borrando los tokens. ¿Sí? Si borramos los tokens y volvemos a probar, nos está dando el error 401. 401 significa no autorizado, o sea que si nosotros hacemos el login, lo podríamos corregir. ¿Sí? Hacemos el login, volvemos a hacer las pruebas, bien, y nos da solamente aquellos recursos en los cuales tenemos acceso. Bien, voy a volver al Visual Studio. Como principal ventaja que tenemos en este estilo de autorización es que no tocamos para nada los endpoints. Los endpoints, tanto en su clase como en sus métodos o en sus funciones, no los hemos tocado en ningún momento. ¿Sí? Ambos tienen la decoración authorize, ¿sí? Que esto significa que para entrar acá hay que pasar por el proceso de autorización, pero llegados a este punto hasta lo podríamos eliminar. Y toda la operatoria la vamos a hacer en el middleware. ¿Cuál es el problema? El problema es la poca información disponible que nosotros tenemos en el middleware. Nosotros en el middleware solamente tenemos información respecto del request, o sea, el path, el método, el hostname al cual lo estamos haciendo, alguna información que le podemos agregar al claim del JSON Web Token, pero no tenemos algunas otras informaciones respecto de los endpoints que nos podrían ser útiles. Por ejemplo, si nosotros tenemos que acceder a un formulario, ¿sí? Y ese formulario tiene casillas de selección que se cargan utilizando unos get a otros endpoints que son específicos de ese formulario, yo tengo que dar permiso para poder guardar ese formulario en un post y los gets necesarios para cargar esas casillas de selección. Son distintos endpoints y yo todos los tengo que mantener en conjunto. Esa información puede perderse o puede ser difícil de mantener.
por ahí es mucho más eficaz si nosotros podemos ponerle un nombre a un permiso, y luego decir en cada uno de los endpoints, para este endpoint necesitamos que la persona tenga este permiso determinado. Eh, por otro lado, si lo que estamos construyendo es una fachada y en esa fachada o un facade queremos controlar los permisos, esta termina siendo una opción idónea para eso. Bueno, espero que les sirva. Este, y esto sería todo para lo que es la autorización utilizando Middle.